Cuando un país construye su propia jaula, lo hace con decisiones que se presentan como inevitables, como el único camino hacia la modernidad. Lo hace con un discurso que promete prosperidad mientras entrega soberanía. Lo hace con economistas formados en el norte que regresan convencidos de que el futuro está en la subordinación. Lo hace con empresarios que multiplican fortunas desmantelando la industria nacional que tardó décadas en construirse. Lo hace con políticos cuya carrera depende más de la aprobación de Washington que de su propio pueblo. Así se construyó la jaula del TLCAN, barrote por barrote, cláusula por cláusula, negociación por negociación. 3 décadas después, México descubre que no puede salir, que cada intento de autonomía choca contra un tratado diseñado precisamente para impedirla, que la prosperidad llegó para algunos y nunca para la mayoría, que la modernización fue en realidad una forma sofisticada de dependencia, que el libre comercio nunca fue libre porque las reglas las escribió el más fuerte para beneficio del más fuerte. La historia del TLCAN empieza en 1982, con la crisis de deuda que puso a México de rodillas ante sus acreedores internacionales. Empieza con el FMI dictando las políticas económicas que México debía seguir a cambio de los préstamos que necesitaba para no colapsar. Empieza con tecnócratas convencidos de que el modelo de sustitución de importaciones había fracasado y que la única salida era la apertura radical. Su solución no fue corregir errores del modelo anterior. Fue destruir todo el andamiaje estatal construido durante medio siglo y reemplazarlo con fe ciega en el mercado y en Estados Unidos. La negociación fue presentada como decisión soberana, como si México hubiera podido decir no. La élite ya había decidido y solo faltaba convencer a la población. La propaganda fue masiva, sofisticada, coordinada. Todos los medios, todos los economistas con tribuna repitieron lo mismo. El TLCAN era el boleto al primer mundo. Lo que ocultaron deliberadamente fue el precio. El TLCAN no fue tratado entre iguales. Fue tratado diseñado para consolidar la posición de México como economía subordinada. Las negociaciones fueron asimétricas. Estados Unidos y Canadá llegaron con equipos de cientos de expertos y estrategias precisas. México llegó con prisa, con necesidad de firmar para demostrar al mundo que era confiable, con la orden de que el tratado tenía que salir costara lo que costara, y costó el campo. Costó sectores industriales enteros, costó la capacidad del Estado para regular su economía, costó la posibilidad de un proyecto autónomo. El capítulo agrícola es brutal en sus consecuencias. México abrió su mercado a productos estadounidenses subsidiados, producidos con tecnología inalcanzable, comercializados por corporaciones con economías de escala imposibles para productores nacionales. El maíz, el frijol, productos cultivados durante milenios, parte de la identidad cultural, se volvieron más baratos importarlos que producirlos. El campo colapsó. Millones descubrieron que no podían competir, que sus cosechas no valían lo que costaba producirlas, que la tierra trabajada por generaciones ya no daba para vivir. Migraron a las ciudades, al norte, porque el tratado que traería prosperidad los dejó sin opciones. Los defensores dirán que era inevitable, que la modernización requería esa sacudida. Lo que no dicen es que ese progreso fue para otros. Las corporaciones agroindustriales ganaron mercados. Las empresas de semillas y agroquímicos aumentaron ventas. El campesino quedó fuera, como si su existencia fuera irrelevante. La industria corrió peor suerte, con destrucción gradual y menos visible. México tenía empresas que fabricaban electrodomésticos, automóviles, maquinaria. El TLCAN las puso a competir con corporaciones con 50 años de ventaja tecnológica, capital barato, redes continentales. Muchas no sobrevivieron. Las que sobrevivieron se convirtieron en maquiladoras, ensambladoras de componentes diseñados, fabricados y vendidos en otro lado. México se especializó en la parte de menor valor. Trabajadores baratos, regulaciones laxas, sin preguntas sobre condiciones laborales. Llegó inversión. Llegaron maquiladoras, plantas ensambladoras, centros de llamadas, pero no desarrollo. Llegó empleo precario, salario de subsistencia, contaminación, ciudades sin servicios donde los trabajadores viven hacinados. El desarrollo verdadero, capacidades propias, conocimiento, tecnología, clase media estable, no llegó. El TLCAN no fue diseñado para convertir a México en país desarrollado, sino en plataforma de producción barata. Las cláusulas son reveladoras. La protección a propiedad intelectual garantiza que patentes y tecnologías permanezcan en manos corporativas del norte. México puede ensamblar, manufacturar, pero no diseñar, innovar,
competir en sectores de alta tecnología. El capítulo de inversiones. Corporaciones extranjeras pueden demandar al Estado si alguna política afecta sus expectativas de ganancia. No ganancias reales. Expectativas. México regula minería para proteger ambiente. Demanda. Aumenta salarios. Violación del tratado. El TLCAN convirtió políticas públicas en rehenes corporativos. Con tribunales de arbitraje, donde las disputas se resuelven según reglas del tratado, no leyes mexicanas, interpretadas por árbitros que cobran millones y tienen incentivo estructural para favorecer a corporaciones. Los defensores del TLCAN dicen siempre lo mismo, que México no tenía alternativa, que la integración con Estados Unidos era la única opción viable, que cualquier otro camino habría llevado al aislamiento y al estancamiento. Es un argumento que suena convincente hasta que uno se pregunta por qué otros países no siguieron el mismo camino y les fue mejor. Corea del Sur abrió su economía, pero lo hizo protegiendo sectores estratégicos, invirtiendo masivamente en educación y tecnología, obligando a empresas extranjeras que querían entrar a su mercado a transferir conocimiento. China abrió su economía, pero mantuvo control estatal sobre sectores clave. Usó el acceso a su mercado como palanca para obligar a corporaciones extranjeras a asociarse con empresas chinas. Construyó durante 3 décadas la infraestructura industrial y tecnológica que hoy la convierte en competidora de Estados Unidos. Incluso Brasil, con todos sus problemas, mantuvo un grado de autonomía económica que le permitió construir sectores industriales competitivos a nivel global. México no hizo nada de eso. Entregó las llaves, confió en que el mercado y la inversión extranjera por sí solos generarían desarrollo. 3 décadas después, el resultado está a la vista. La desigualdad en México aumentó después del TLCAN. La concentración de riqueza se profundizó. El número de multimillonarios mexicanos creció, pero el salario real de los trabajadores se estancó o cayó. La clase media que se suponía iba a expandirse con el tratado, en realidad se contrajo. Los servicios públicos, en lugar de mejorar con la prosperidad prometida, se deterioraron porque el Estado decidió que su papel era retirarse, dejar que el mercado lo resolviera todo. El mercado no resolvió nada. Generó ganancias para los que ya tenían capital. Para los demás, empleos precarios, salarios insuficientes, ciudades sin agua potable, escuelas sin maestros, hospitales sin medicamentos. La narrativa oficial siempre ha sido que el TLCAN sacó a México de la pobreza. Las cifras oficiales muestran crecimiento económico, aumento de exportaciones, llegada de inversión extranjera. Lo que las cifras no muestran es que ese crecimiento fue para una minoría. Que las exportaciones son principalmente de empresas extranjeras que operan en México, pero generan sus ganancias en otro lado. Que la inversión llegó a sectores donde podía extraer recursos y explotar mano de obra barata, no a sectores que construyeran capacidades nacionales. Hay un momento en las negociaciones del TLCAN que es emblemático de todo lo que vino después. Estados Unidos exigió que México abriera su sector energético a inversión extranjera. México se negó. La industria petrolera, nacionalizada desde 1938, era uno de los pocos símbolos que quedaban de soberanía económica. El gobierno logró excluir el sector energético del tratado original. Fue presentado como victoria, como prueba de que México había negociado desde posición de fuerza. 20 años después, el mismo partido que había defendido la exclusión del petróleo aprobó una reforma energética que hizo exactamente lo que Estados Unidos había pedido en 1994. Abrió el sector a inversión privada nacional y extranjera, desmanteló el monopolio estatal, convirtió a Pemex en una empresa más del mercado. La victoria de 1994 fue apenas un aplazamiento. La lógica del TLCAN terminó imponiéndose en todos los frentes. Esa es la naturaleza de la jaula. No necesitas barrotes en todos lados. Necesitas los suficientes para que el prisionero no pueda salir. Y si el prisionero se acostumbra, si construye su vida dentro, si organiza sus esperanzas y proyectos asumiendo que la jaula es permanente, entonces ya ni necesitas cerrar la puerta. El prisionero se queda porque no puede imaginar que exista una afuera. México lleva 30 años viviendo dentro de la jaula del TLCAN. Ha organizado toda su economía, asumiendo que la integración con Estados Unidos es permanente e irreversible. Ha educado a generaciones de economistas, empresarios y políticos que no conocen otro modelo, que no pueden concebir que México pueda tener un proyecto de desarrollo que no pase por la subordinación al norte. Ha construido infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, diseñada para conectarse con Estados Unidos, no para integrar su propio territorio nacional.
Cuando Trump amenaza con romper el TLCAN o imponer aranceles o militarizar la frontera, la respuesta del gobierno y de los empresarios mexicanos es siempre la misma: pánico. No indignación, no búsqueda de alternativas, pánico, porque saben que no tienen plan B, porque apostaron todo a que Estados Unidos siempre necesitaría a México de la misma manera, porque construyeron una economía que no puede funcionar sin el vecino del norte, y Trump lo sabe también. Por eso puede permitirse el chantaje, por eso puede amenazar, exigir y humillar, porque sabe que México no tiene a dónde ir, porque sabe que la jaula funciona. La pregunta que México debe hacerse no es cómo salvar el TLCAN, es por qué México construyó una jaula y decidió meterse adentro. ¿Quién se benefició de esa decisión? ¿Quiénes son los que hoy defienden la jaula como si fuera la única manera posible de organizar la vida económica del país? Las respuestas a esas preguntas no son cómodas. Implican reconocer que el proyecto neoliberal que se impuso en México desde los años 80 fue un proyecto de clase. Benefició a empresarios que podían competir a nivel internacional o asociarse con corporaciones extranjeras. Benefició a profesionistas que podían trabajar para esas corporaciones o para las instituciones que las financiaban. Benefició a políticos que administraron la transición y fueron recompensados con posiciones en consejos de administración o en organismos internacionales después de dejar el cargo. Perjudicó a todos los demás, a campesinos que vieron colapsar el precio de sus productos, a trabajadores industriales que vieron cerrar las fábricas donde trabajaban, a jóvenes que descubrieron que estudiar una carrera universitaria ya no garantizaba empleo digno, a comunidades que vieron llegar maquiladoras y con ellas contaminación, violencia, desintegración del tejido social. Decir esto no es nostalgia del pasado, no es romanticismo sobre un México que nunca existió. Es análisis de consecuencias de decisiones concretas tomadas por personas concretas que tenían intereses concretos y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El TLCAN fue vendido como un tratado. En realidad fue una cesión de soberanía económica a cambio de la promesa de prosperidad que nunca llegó para la mayoría. Fue la decisión de que México sería un país subordinado en la geografía económica norteamericana, que su papel sería proveer mano de obra barata y recursos naturales, que su función sería servir a los intereses de las corporaciones que controlan la economía continental. Lo hicieron llamándole integración, modernización, inserción inteligente en la economía global, con aplauso de medios de comunicación que ellos mismos controlaban, con respaldo de universidades donde formaban los cuadros que administrarían el nuevo orden, sabiendo que las consecuencias las pagarían otros. 30 años después, esos otros siguen pagando. Y los que diseñaron la jaula siguen defendiéndola. Siguen diciendo que no hay alternativa. Siguen insistiendo en que cualquier intento de romper con el modelo es irresponsable, populista, autodestructivo. Lo que no dicen es que el modelo ha sido autodestructivo para millones de mexicanos, que la alternativa no es volver al pasado sino construir un futuro diferente, que la jaula no es eterna, que las decisiones que se tomaron pueden revertirse, que la dependencia que se construyó puede desmontarse, que México puede ser un país que decide su propio camino en lugar de seguir el que otros trazaron para él. Pero eso requiere algo que la clase política y empresarial mexicana no ha demostrado tener en las últimas 3 décadas. Voluntad de confrontar los intereses que se benefician del orden actual. Capacidad de imaginar un país diferente. Compromiso con la mayoría en lugar de con la minoría. Requiere, en última instancia, abrir la puerta de la jaula y salir, aunque afuera haga frío, aunque sea difícil, aunque implique riesgos, porque quedarse adentro ya no es opción. La jaula se está achicando, y el que la construyó está pidiendo más concesiones, más cesiones, más sometimiento. La historia no perdona a los que tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo y decidieron no hacerlo. México está en uno de esos momentos. Y lo que haga ahora determinará no solo su futuro inmediato, sino su lugar en el mundo durante las próximas décadas. La trampa del TLCAN fue que México creyó que podía ser próspero sin ser soberano, que podía integrarse sin perder autonomía, que podía ceder poder económico sin perder poder político. 30 años después, la evidencia es abrumadora. No se puede. La soberanía no se negocia, se defiende o se pierde, y México la perdió porque decidió que no valía la pena defenderla. Ahora tiene que decidir si la quiere recuperar o si prefiere quedarse en la jaula y llamarle hogar.